Buenas, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a continuar en The Expanse, a Telltale Series. Vamos a por el episodio 3. Los Primeros. Así se llama. Drummer recorre una estación misteriosa en busca de tesoros y se ve forzada a tomar una decisión dolorosa. Vale, pues vamos, continuamos. Mausoleo, estación de minería, el Cinturón. If you are receiving this message, it means you've found us at last. You've come, and with you comes the next great step in the evolution of humanity. We have been preparing for your arrival for years, perhaps centuries. We have been patient. We know you have much to teach us. If you can hear my voice, whoever you are, welcome home. It just repeats after that. Who was that? The head of the station, presumably. Murió hace mucho. Parece más una secta. Es como raro, sí. Aunque estas dos respuestas son raras también. Murió hace mucho. Bueno, no lo sabemos. ¿Parece una secta? Sounds more like a cult leader to me. Someone who flew too far from home. Generations ago, millions of Earthers tried to set up mining stations in the belt. Some of them lasted. Some died off right away. And some of them, no one knows. Still, a station this large, uncharted, and seemingly uninhabited? It's like nothing I've heard of. What did the initial scans tell us? None of the scanners penetrate past the first level, but there are no heat signatures, no activity except this broadcast. Looks clear. ¿Pero quién trajo aquí el núcleo? ¿Quién más lo está buscando? Maybe. But we don't know if the pirates have found the coordinates another way. Or anyone else. Not to mention, how the fuck are we gonna find it in there? The place is massive. There was a line in the coordinates. Something about the first ones. Fuck does that mean? Won't know till we get inside. Arlen, Rayan, stay on the ship. Be ready to burn hard if there's any activity on the radar. Sure thing, boss man. Good hunting. Maya and I will head inside and search around. Cap! Be careful in there. El ruidito de las botas. Es el mismo de la serie. Yo solo he visto la serie, no he leído las novelas. Exactly how old is this place? Too old to be on any maps. Maybe 100 years? Damn. This is fucking strange.
¿Qué es eso? Let's search for the command center. Found it! Over here. Me persiguen los triangulitos, como en el Invencible. Cascos. I've never seen helmets this old. Crazy that people used to wear these into the vacuum. Vale. An entire station, completely abandoned. I can't even imagine what could have happened here. Maybe we'll find out. As long as it's on the way to finding the MK core. The station is ancient, but the nav beacon is new tech. Igual no quiere decir que sean los que están aquí, sino que ha venido alguien. Supuestamente, si esto tiene algo que ver con los datos que habíamos encontrado y que se supone que Cox sabe algo, igual le podíamos haber preguntado. Pero parece que hay más de una persona detrás de esto. A ver qué se encuentra aquí. The aux power is on these breaker boxes. Estos sitios funcionaban con reactores, creo. This sector is now powered. There are 3 total. Each should have its own control room like this. 3 sectors. I'll go ahead to find the control centers in each one. You keep scanning the servers for any leads. Fine. Have the fun to yourself. I'll call you once I power up the next sector. 3. Típico de videojuego. Activa la energía de reserva para el sector 2. Mantén para escanear. ¿Me dejas juego? Nuevo registro de misión. ¿Pero es esto? ¿Del sistema medioambiental? Supongo que sí. La energía de emergencia está funcionando. La falta de recursos no fue la causa de lo que pasó aquí. Todo parece funcionar, a pesar de la antigüedad. Lo más extraño es que la energía de los 3 sectores de la estación se desconectó en momentos diferentes. La del sector inferior se apagó años después de las otras 2. ¿Por qué dejaría alguien una parte tan grande de la estación subcubierta? La parte tan grande de la estación que sucumbiera al vacío. ¿Cómo al vacío? ¿A qué se refiere con el vacío? Diagrama de la estación. The idea of exploring this whole station doesn't appeal to me. But whoever said riches came easy. Las riquezas no vienen solas. Sector 1, 2, 3. Clase de enfermería. Catedral de la estación de comunicaciones. Túnel de las minas. Vale. Recto, derecha. Vamos a pasar por la clase antes. Y no por aquí, ¿no? Supongo que por... Solo habrá un camino. Por ahí. Cojones. Vaya, ahí hay alguien. We still haven't talked about last night. Probably should keep it that way for now. About last night. Yeah, Cap. Tell us about last night. Which one of you made all those noises? Sounded like a coyo stuck on a... Ah, Flotar! Get off this channel! Parece que esté... Me da la sensación de que esté resfriada. Camina. Vale, veníamos de aquí, ¿no? ¿Quién es este? ¿Qué cojones? Fuck. Cadáver. ¿Cómo que cadáver? There's a dead body here. He seems almost... posed. That's weird. Do you think it's related to the core? Don't know. I'll keep searching around. ¿Es el cadáver de Tensian? Por la pose. What the hell is this place?
The last one? Huh. What does this mean? El último. Dejo este mensaje porque he entregado este sector al vacío para conservar mi cuerpo para el futuro. Confía en Dalton, confía en la señal. Viviremos de nuevo, el último. He entregado este sector al vacío. Eso es lo que se refería... Okay. This group called itself the Cassiopeia Collective. Landed here in 2226. They were an unlicensed settler community from Earth. What happened to them? No clue. Nothing good, by the looks of it. Vale, a ver, mejor me pongo derecho, ¿no? ¡Qué mareo! Y a este lado no hay nada. Bueno. Tenemos... No, no hay ningún hueco más, ¿no? Joder, con tanta vuelta. Vamos rectos. Esclusa. La típica de seguir el cable, ¿no? Conecta las cajas de distribución para dar energía a la esclusa. We're about to hit the greatest score a scavenger has ever come across. That's what he said. So, what do you plan to do with it? The money, I mean. I'll head back to Ceres. You want to go back to the station where there's a bounty on your head? With this money, I can make the bounty disappear. How? By going to war with Dawes? By making him irrelevant. I'm going to build an OPA that actually helps Belters. ¿Se puede ya o qué? ¿Hay que conectar más cables? Creía que con uno era suficiente. Vaya. Veo que no. Hay bastantes cajas. Conectar abajo, izquierda. El de abajo, a ver. ¿Da dónde tiene que dar o no? No parece, ¿no? Conectar. Ahora sí. Vamos, soplete. Ha recogido restos. Y me ha servido de... ¿Se abre sola? Vale. Flotar. Drummer? What happened? Dead bodies. Many of them. I'll head to the power. Then we can investigate it together. Now you want to include me? Fantastic. So what about you? What are you going to do with your share? I don't know. I haven't thought about it. Flotar, you must have some idea. ¿Volver a Marte? Want to buy one of those Martian mountain ranges? Set up an estate there. You know what my favorite view of Mars is? When I can cover it up with my sub. Maybe I'll buy the Artemis off Khan. You can call me captain for a change. Ah, this ship has had enough mutinies already. Pizarra. Hemos llegado a la clase, ¿no? Next life goals. Strange lesson for children. Or anyone. Para cualquiera.
Metas para la próxima vida: ver a mi hermano, ver a mi madre, probar la natación, escalar una montaña, dar gracias a los alienígenas, comer helado, ser secretario general, luchar contra las bacterias, montar en una nave espacial. Bodies in the vacuum don't decompose. Guess that was the lesson. Y a este lado, otra clase, ¿no? Dibujos. Raros de la hostia. Hoja de estudio. I'm not familiar with the Dalton principle. Something tells me it's not exactly accepted science. Principio de Dalton. Se estima que en nuestra galaxia la Vía Láctea tiene 87.000 años luz de diámetro. De 100.000 millones de planetas, 300 millones tienen condiciones para la vida. Esto se conoce como la zona de habitabilidad. Según la paradoja de Fermi, debe haber vida inteligente en nuestra galaxia. Sin exposición a las bacterias o al oxígeno, los cuerpos humanos pueden evitar la descomposición de forma indefinida, gracias a la ley de Moore. Podemos predecir que la tecnología médica será más eficiente año tras año. Eso hace que las posibilidades para civilizaciones alienígenas y humanas avanzadas sean infinitas. Si lo tenemos todo en cuenta, el principio de Dalton afirma que la resurrección de cuerpos infectados en estasis por parte de la civilización avanzada, humana o no, solo es cuestión de tiempo. Claro, las bacterias en el espacio lo tienen jodido, ¿no? No lo había pensado. Diagrama de ataúd. These aren't just coffins. They're designed to keep corpses in stasis, virtually forever. Como si fueran momias. Deshumificador. Absorbente de estática. Atomizador de lubricación. Climatizador. Looks like they were pulling walls off the station to fashion these caskets. Big pagal. All of this planning and effort, just to prepare for their own deaths. Pitones. This feels like grave robbing. Even more so than usual. I know. But just think of the historical value. These were some of the first people to try and survive out here. Does historical value pay well? Beats me. Pues habrá que averiguarlo. Vale, ¿de dónde salgo? Yo vengo de allí. Vale, seguimos. Reading this message, you'd hardly know they've given up on surviving and are putting all their hope in aliens. Logan Dalton, asunto, máquinas recicladoras. Por votación unánime, el colectivo Casiopeia ha decidido retirar del servicio todas las recicladoras de biomasa y desguazarlas para obtener los materiales. Damos gracias a todos los miembros que han participado en la vista y esperamos con ganas un futuro mejor. Fase 3. Hemos comenzado con la fase 3 del plan de realineación que planeamos en la asamblea del colectivo el mes pasado. Se han suspendido todas las operaciones de minería habituales. Rogamos a los empleados de las minas que se presenten en sus puestos habituales para ser reasignados. La administración comunicará los nuevos planes para el desguace y el nuevo propósito para los materiales de construcción. Una vez recolectada una cantidad de materiales adecuada, comenzaremos con la fase 4 para iniciar la construcción de los ataúdes de estasis. Los diseños se han publicado en el centro de comunicaciones y se podrán añadir comentarios antes de la asamblea del próximo mes. Se rindieron totalmente. Plan.
Nosotros nos morimos y ya nos revivirán los alienígenas en el futuro. Registro de misión. Mensajes salientes. Solicitud de ayuda de emergencia. Brote infeccioso. Ojo. La estación comenzó como una operación de minería. Un trabajo difícil con poco margen de beneficios. Y en el mejor de los casos. Cuando la gente empezó a morir enferma, el colectivo seguramente quedó a su suerte. Con poco dinero y sin forma de extraer recursos suficientes a medida que su población enfermaba más. No es de extrañar que este grupo se planteara otras formas de escapar. Empezaron a enfermar todos aquí. Vale, esta es la sala que ya he visitado. Monitor de presión de aire. Sé que lo puedo hacer mucho más rápido. Más realista, ¿no? Ñau. Pilla. Vale, hemos llegado a uno, ¿no? Hay que activar esto. You weren't kidding. It's like a crypt. I thought Belters recycled their dead. We do. We don't get to be sentimental. We use every ounce of every resource we have. It's how we survive. So what do you think happened here? Es raro, sí. Se volvieron locos. Cayeron en la desesperación. Eso es lo que parece un poco, ¿no? Maybe the people here were abandoned and got desperate. They could have thought they needed the bodies for something. Could be. There's no sign of the core yet. I'll check the server here. Keep me posted on any more excitement you find. Grateful to have company in here. Grateful to have company in here. Okay, so now that we know that this channel is definitely private... You can finally tell me that last night was amazing, and you'll never be the same again? I'm flattered. I was just going to say that it was very nice. It really, really, really was. Vale. ¿Cómo sabemos que los otros nos están escuchando? Vale, ahora la puerta. Le señala el 2. Pero... transformador de energía. Will I mess up your work if I remove this power converter? It's fine. That's a backup from their first attempt at wiring this place. They must have had no idea what would work long-term in microgravity. Just threw a bunch of caca at the wall and saw it didn't float. Whatever else this group was, they were brave. Vale, pues por aquí, ¿no? Registros médicos. Timo Moffett, 22 semanas, 12, 8...
I'd never let this happen to me. I've got my recycler all picked out. Recíclame. Las manos del rey son las manos de un sanador, así que así se conocerá el legítimo rey. En recuerdo al doctor Ahmed Yahari. Tú te has perdido y ahora nosotros también. Looks like the medic was well liked. Grabadora. I submit this recording alongside the station's medical records for future study. Though I take less faith than Dalton in foreign visitors, I have hope our tragedy will prove instructive to the burgeoning field of extraterrestrial immunology. The pandemic which decimated this station began as a standard Mycobacterium tuberculosis infection. I contend it was our antibiotic air filters which provoked the initial evolutionary surge. But it was the children born to this station whose stunted immune systems provided the fatal breeding grounds. I did all I could. In truth, we all did. But we had no chance. Y tenéis los cuerpos... Hostia, tú. Aquí. Huh. All these poor Sabakawalas, staring at the abyss for eternity. Más motivo para reciclarlos, ¿no? Si están enfermos. Puede ser una bomba entrar aquí y salir. Sin que haya, no sé. Supongo que las naves tendrán algo de contaminación, digo yo. Vamos a llevarnos esto. They were taking supplements to combat living in microgravity. Wonder if it's the same stuff we take. I doubt it. The only reason we survive now is because of what we learned from settlements like this. These must be from whoever planted the MK core. We're close. Vale, por aquí se sale. Y nos queda que ver algo por aquí. Ya lo hemos visto todo, ¿no? Parece que sí. Esta no se abre. So you're heading back to Ceres and leaving the Artemis without a captain? I suppose that's true. Damn. If I knew last night was a one-off, I would have gotten even less sleep. I will miss you too. Oh, for fuck's sake. At least call me a well-walla, or tell me how you can kick my Martian ass. I will miss kicking your ass, well, Walla. Thank you. Vale, vamos. Esto es... izquierda. Ah, pero izquierda mirando... Vale, con el pilotito hacia arriba es derecha. ¿Y no puedo cambiar la dirección? Vale. El pilotito se supone que está así, sería hacia abajo. Bueno, tampoco sé a dónde tenemos que llevar esto. Desconectar. ¿Cómo que desconectar? Claro, porque ese no comunica a ningún sitio. Izquierda. Conectar. Vale, derecha, ¿no? Y esta habrá que desconectarla. Vale. Estamos. Esos son maniquíes. Dios, pero qué mal rollo.
Pero aquí hay superficies que no son de metal, ¿eh? Y las botas hacen su función igual. Looks different from the coffins in the upper sectors. Maybe they built it in the early days, before they ran out of supplies. Es un mejor ataúd. ¿Ahí arriba hay algo? No. Got some mining charges here. Looks disarmed. Wait. How much do they look disarmed? Disarmed enough. You clearly haven't handled many explosives. Guilty as charged. Esto hay que ponerlo en marcha. Lo que me salía a mí aquí. Vale, que hay que entrar. ¿Y no dices nada de eso? Bueno, puedo subir a verlo, ¿no? De cerca. Monumento. You seeing this? Sure am. How has all of this just been sitting here? Their stories were abandoned, just like they were. What gets me is that there was no OPA back then. There wasn't even the word belter. But as soon as they got out here, somehow their lives didn't matter anymore. Huh. Well, if that's how you feel, welcome to the OPA. I'm serious. I'm serious too. The OPA isn't just for dock orphans on Ceres. It's for anyone who wants to fight for a free belt. At least that's what it should be. Another nav beacon. We must be getting close to the core. Vale, estamos en el 3. ¿Esta puerta está abierta? Está en verde. No parece. Placa base. Me la llevo. Estamos en el siglo 24 y aún siguen usando las palanquitas estas. Hey, with all this alone time you've given me, I've been thinking about something. Whatever this treasure is, the one thing we know is that it will change everything. No more scavenging, no more running. That's the hope. The thing is, I think if I had all the money in the world to do anything I wanted, it would be doing this. With you. Okay, not this exactly, but working with you to help build a better future for the belt. I want to be a part of it. If you'll have me, I mean. Sería una suerte. I'd be lucky to have you. So would the OPA. As long as you're sure that's what you really want. I want to be a part of something that matters.
And I want to be with the only person who's ever made me feel like I matter too. Choque de cascos. Más ataúdes. Muchos ataúdes. Holy shit, this is beautiful. Bueno, bonito. Es terrible. It would be beautiful if it wasn't filled with dead belters. That shape at the bottom, I recognize it from the coordinates. That's promising. Let me check the server for this sector, then I'll meet you down there. Okay, here's something. The sector's thermoscanner reports biometric presence. There must have been someone here. ¿Qué? They're still here! Coming down! No, stay back. Try to get eyes. Cuidado. My name is Camina Drummer. I don't know who you are, but... I know who you are! You're the pirate JP sent to take me out! Lousy in your scum! But you'll never find that sample! Maya! I see him. He has you pinned down. I'll try to direct you from up here. Okay, he's coming up on the left. Vale. Okay, he's flanking around to your left. You got him, but I don't think he's down. I lost visual. Maya! Wait, he's charging. Your left now. Se acabó. Pero ahora no hay interrogatorio. Wrist terminal broken. And he was running low on oxygen. The hypoxia must have made him disoriented. He seemed to confuse you for someone else. JP? His oxygen was so low, I don't think he even knew who he was shooting at. I know he just tried to kill you, but... poor guy. This wrist terminal is too busted to search. There's a hand terminal over there. Must be his. Escucha ponía también, ¿eh? Matix. He desenterrado mis antiguas notas de la carrera. Según un profesor de epidemiología, había un asentamiento cinturino antiguo en estas coordenadas que murió hace un siglo. ¿Nos puedes llevar allí? Avísame y me coordino con mi contacto de la ONU. Más tarde te busco y charlamos. Que Strickland me ha estado vigilando de cerca desde el anuncio. Tenemos que movernos rápido, Ray. There's a message on here. You stole something from me. Luckily for you, my desire to see it returned is greater than my desire for revenge. This will be your only chance. Say I was open to it. My partner has other ideas. We know. She's already contacted the UN and their shinabi. Luckily, some pirates got to them first. Pirates? Are they? Don't worry about them. Just send me your location and hold tight.
However you deal with your partner, my men will clean it up. This is why I love Earthers. So this man stole the MK core, brought it out here with his partner. His partner, who must be around here somewhere. Maybe they have the core. Pues sí, tiene que estar por aquí. I wouldn't have made it through that firefight without Maya. This man worked for whoever made the MK core. So where's his partner? Pues eso vamos a descubrir. Tiene pinta de ser por aquí. Yo no creo que haya nada, ¿no? Vale. El lobo vivirá con la oveja, el leopardo se acostará con la cabra y los niños se llevarán a la salvación. Viajero del futuro, nuestros amados hijos yacen ante ti. Si eres un sanador, sana. Si haces milagros, óbralos. Si solo estás de paso, pasa y ve en paz. El colectivo Casiopeia. Oh God. The first ones. They're all Children. It's a children's tomb. Son los que decían que lo propagaban más rápido, ¿no? O algo de eso, he leído. Los primeros. Eso se llama así el episodiete. They buried their children here first. Couldn't bear the thought of recycling them. Then they couldn't bear the thought of being separated from them either. So here they are. Here they are. So these people stole the core and ran here. And they hid their prize. in a fucking children's tomb. Mapa de ataúdes. Tumba de los insepultos. Este ataúd se erige en recuerdo a los primeros niños perdidos ante la enfermedad que asoló nuestra estación. Sus cuerpos se reciclaron trágicamente antes de que nuestras mentes vislumbraran nuestro propósito mayor. Aunque nos hayamos perdido, siempre estarán en nuestro corazón. ¿Hay algunos que sí reciclaron? Se puede ir por detrás también. Monitor de estasis. Nuevo registro de misión. Monitor de estasis. Los habitantes de la estación eran ingenieros de gran talento. Cuando dejaron de extraer minerales, se desviaron su atención a crear ataúdes. Supieron resolver de una forma extrañamente bella el problema del almacenamiento de cuerpos a largo plazo. Estos cadáveres tienen que seguir aquí hasta que, bueno, con suerte, hasta que se cumpla su deseo. Some of the first children born in the belt, and this is the fate they suffered. They were abandoned, but at least they weren't forgotten. Here. What do you think happened?
Let's find out. ¿Cómo? Grabadora. Herida de bala. So they stole the MK core and brought it here. But then our security guard turned on his partner and shot her? Seems right. Terminal de mano. 10 de agosto, comienzo este diario para el beneficio de las futuras historias. Creo que estamos embarcándonos en una revolución biomédica, siendo la aparición de nitrógeno sintético y el Crispy sus únicos rivales. Non civised omnibus. 11 de agosto. Sé que este es el descubrimiento del milenio, pero algunos de mis compañeros investigadores han perdido el norte. Solo quieren hacer aún mayores las pruebas. Imbéciles, tenemos el potencial para erradicar el cáncer, revertir la senescencia celular, aumentar la inmunidad contra todas las enfermedades. No podemos perder de vista nuestros objetivos. 22 de agosto, las cosas se han puesto delicadas. Parece que Dresden ha perdido todo el sentido de proceso y propiedad. Según los rumores, está presionando a los investigadores nobles con un modificador de mejora cognitiva. Como avance. Como lo intente conmigo, se puede meter por el culo la mejora. 2 de septiembre. Le he preguntado a Strickland qué sabe sobre los otros equipos que hay aquí. No ha respondido. Sé que no somos los únicos en este proyecto. ¿Qué investigación ocultan? ¿Están tan locos como para desarrollarlo como arma? Los datos son claros. Esto nos puede enseñar muchísimo sobre biología, pero no podemos controlarlo. 27 de septiembre. Dresden quiere hablar sobre pruebas en humanos. ¿Qué cojones? No puedo ni hacerme a la idea del marronazo ético que supone llegados a este punto. ¿Será por eso que están tan ocupados con sus lobotomías de mejora? 28 de septiembre. Van a cerrar el laboratorio. Los recursos serán transferidos a otros proyectos. ¿Quién sabe para qué horrores? ¿Qué podemos hacer? 1 de octubre. He podido acceder por última vez al laboratorio con mis credenciales. Me he llevado el núcleo. También he visto algo del nuevo proyecto de Strickland. Madre santa, esa gente. 2 de octubre. He sobornado al guardia, Matix, para ayudarme a sacar el núcleo y salir de Phoebe. Mi contacto en la ONU promete meterme en un nuevo equipo de investigación, allá donde nadie pueda encontrarnos. 9 de octubre. El amigo de Matix nos ha dejado un asentamiento abandonado. Se supone que tendríamos que habernos reunido con la ONU, la Usanavi, que es la nave donde estuvimos al principio, hace unos días. Pero ni un mensaje, ni una respuesta. ¿En qué estaba pensando? Si la ONU no puede hacerse cargo, no hay un solo sitio en el que podamos estar a salvo. Hay que destruirlo. Puede que Matix proteste, pero lo convenceré. Es un hombre simple, pero se puede razonar con él. Solo necesito un horno que se caliente lo suficiente. Looks like the scientist contacted the UNN, and they sent over the Urshanabi. But they weren't able to stop the word from leaking out. Tableta. Confidencial, no duplicar. Todos los individuos que utilicen esta información están obligados a protegerla de difusión no autorizada. La manipulación, almacenamiento, reproducción y eliminación de cualquier documento adjunto debe hacerse de acuerdo con las leyes vigentes. Nombre, núcleo MK. Laboratorio número 27, estación Phoebe. Hostias. Aquí hay... Hay para rato. Vale, experimento, pruebas de célula individual, jefa de investigación, doctora Ray, resumen. Está claro que la muestra está cifrada con instrucciones y que dichas instrucciones son descodificadas y posiblemente inescrutables. La exposición a la biomasa humana parece activarlo, aunque la exposición a otros mecanismos de reproducción también ha resultado efectiva. La mayoría de intentos por romper las uniones moleculares de la muestra, exposición a disolventes, desinfectantes o temperaturas bajo cero, han resultado en fracaso. La exposición a un calor extremo ha mostrado algunos resultados. Experimento 1, exposición celular. Experimento 2, degeneración de las paredes celulares. Experimento 3, reproducción celular. El experimento se canceló prematuramente cuando la reproducción continuó fuera de los parámetros esperados. Experimento 10-7B. Sujeto de prueba, cinturinos, origen desconocido. Duración de la infección de 4 a 6 días. Resultado fatal.
Experimento 10-7B. Pruebas en humanos. Jefe de investigación, Dr. Strickland. Resumen. La muestra tiene gran capacidad de transmisión y con una exposición adecuada mantiene una tasa de infección del 100%. Se necesita una cantidad de biomasa mayor para entender mejor las instrucciones cifradas de la muestra. Experimento 1. Se puso al sujeto a la muestra. Se expuso el sujeto a la muestra mediante un frotis de algodón. Los síntomas comenzaron en 3 horas. Se trasladó al sujeto a la sala de análisis 4. Experimento 2. Se expuso a los sujetos a la muestra mediante un frotis de algodón y se sometieron inmediatamente a los protocolos de descontaminación. Los sujetos no mostraron síntomas. La descontaminación inmediata puede ser efectiva en caso de exposición accidental del personal. Experimento 3. Los sujetos se alojaron en la sala de análisis 4 con el sujeto número 1. La transmisión comenzó en horas. Los sujetos se quejaron de desorientación, fiebre y náuseas. Tras 4 días, los síntomas principales fueron dolor de estómago y pecho. Además, los sujetos mostraron una gran molestia proveniente de las luces superiores de la estación. Procedimos con la hibernación poco después. The MK core isn't a treasure. It's a weapon. Eso What parece. kind of weapon? I Biológica. don't know. Something alive. And fucking dangerous. Aquí no se va a hablar nada de la protomolécula, supongo. Grabadora. Cavidad vacía. Guess they stashed it before they had their fight. It's not in here. I have compiled evidence to show why this substance presents such a novel set of risks. I now truly believe we may be looking at an eschatological event. I thought I could deliver this sample to the right hands and develop an antidote, but I underestimated many things. All that matters is that I destroy the sample and pray the same will be done to the rest of this cursed substance. Pues ya está, ¿no? Ya lo hemos visto todo, creo. So the MK core is some kind of organism. I don't know. And neither do the scientists studying it. And yet this company is pouring endless amounts of money into it. They're willing to kill to keep it secret, and now they're running human tests. Not humans. Belters. Eran prescindibles. Los del cinturón siempre los han utilizado. They don't even think of Belters as human. Fucking inners. They found a weapon they didn't understand, and they brought it out here to play with. That's horrible. It's nothing new. Just like Anderson Station. The Laguin. Even these people. Left out here to die. Just another chapter in the story. Got something. No parecen los mismos síntomas, Artemis. Ready? ¿Cómo que...? Listo. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vas a abrir? Azul. Es luz y ya, ¿no? Es luz. Vale. Digo, ¿no? Que si es... hay cosita azul... And now we're going to destroy it. Iba a decir, todos sabemos que no va a pasar. Pero sí, deberías de destruirlo. No sé cómo. La serie yo la recomiendo mucho, mola un montón. We'll reach full burn in about a minute. What are you going to tell the others?
Es demasiado peligroso que tenemos que proteger el cinturón. Si no nos han escuchado, pues no sé. Habría que decírselo, no decírselo. Hay que proteger el cinturón. That the people with the money to buy this are the same people who would use it against the belt. Unless we don't sell it. Hear me out. Whatever this is, it could still be everything you need to help the belt. What if we kept it? As a weapon? Or as a bargaining chip? Call it what you want, but no one would mess with the OPA if they knew— The OPA doesn't work that way. It's 100 factions with 1,000 goals. The OPA would tear itself apart over something like this. Why are you so sure of that? You're talking like an inner. I'm talking like someone who knows the OPA. Who knows men like Doss and what they do to stay in power. But the belt may never get a chance like this again. You can't just take that away. You don't get it. You may have bounced around in zero-G for a while, but you don't understand the belt. La marciana. Hey! What don't I understand? Los cinturonianos se preparan para lo peor. No se engañan a sí mismos. Belters can't afford to lie to themselves. We deal with things as they are, good and bad. And no matter what we want it to be, this is as bad as it gets. Think about it. Not like a Martian, but like a Belter. From everything you've seen out here so far, how do you think this really ends for us? Fuck. You're right. Let's do what we have to do. ¿Hay un horno por aquí? Rayan, what are you doing? See, Baratna? Told you we couldn't trust her. Hand it over. Now! ¿Y la pierna qué? ¿La llevas bien? And that? Arlen, listen to me. Es una sentencia de muerte. That is a death sentence. You'll never be able to unload it without getting killed in the process. See, that's your issue. No faith in your crew. I already have a buyer on series. Damn it, Arlen, you don't understand what you're doing. You always think you know better than everyone else. That's how you always end up here, yeah? I don't know what the fuck your plan is, but you can't just take over the ship and throw Drummer in the brig. No brig. Airlock. What do you mean? I just got to head back to Ceres. Pero tú se supone que con una pistola en la mano. How long is the Por la trip to pose. Ceres? Huh? 2 weeks? 3? You want to stay awake the whole time? Until we sell this thing, she'll be trying to take it back. Stubborn or voila. Never knows when she's lost. Oh my god. No, there has to be another way. As long as she's on board, it's still her ship. You think Maya and Virgil will take orders from us while she's around? Even the fucking pilot likes her. No. It's the only way to finish this. ¿Y a tu hermano? Take her to the airlock.
Llevaba una pistola, sí. Ahora sí la lleva. Ugh. Trust me. Confiar en él. Yo creo que puedo, ¿no? Yo creo que sí. A este es al que le salvemos la pierna. Al otro le pegamos un puñetazo al principio. Porque se estaba peleando. I'm sorry, Cap. For real. I wish I could stop Arlen. Sí que puedes. You can. Help me take him down. But Ratna's the only reason I'm alive. The only reason I got off Vesta. I can't let you hurt him, but I won't watch you die either. Can't stand to be apart from your girlfriend, can you? You son of a bitch! Let me go! What did you do? Sabaka nearly bit my ear off. Would have clawed my eyes out next. Hostia. Wait. Las salidas son chungas. En gravedad cero. Put it on. We can make it to the station and send a distress signal. Hurry. I'm the one with the bullet in me. You take it. You'll be fine. We both will. I can't. Stop! No voy a dejar que mueras. We don't have time and I won't let you die. I said I would do anything to help the belt. And nobody can do more for the belt than you. Hostia. No! Uf. Se va a empezar a congelar. Bueno, y a ponerse morada. Come on, come on. Oh, come on. Come on, come on. Venga, puñetera puerta. No. Come on. Pero que han tomado la nave, porque no creo yo que estén de acuerdo los otros, ¿o qué? Maya. Joder. Maya, please. Maya. Oh, Maya. Vale.
Episodio 3 completado. Bueno, la otra la ha hecho bien, ¿eh? Si se llega a poner el casco ella, habremos muerto las dos. Buah. Qué guapo, es como estar viendo un capítulo, ¿eh? Eso sí, este aún ha tenido menos acción todavía. Pero bueno. Vale, pues toma una línea, bueno, iba a decir parecida en cierto modo a la de la serie, con el tema de un arma de ese tipo y que se esté empleando como perros por ella. Madre mía, me ha traicionado a mi tripulación. Bueno, no sé hasta qué punto los demás estarán de acuerdo. Bueno, pues nada. Hasta aquí este episodio. Obviamente vamos a seguir dándole al siguiente. Pero bueno, para YouTube me despido por aquí. Esto ha sido pues este episodio 3. Y en el próximo nos vemos con más, ya sabéis, gente. Dale un pequeño like y nos vemos en el próximo. Chaito.